con gran relevancia. Transformación económica a través de la inteligencia artificial, oportunidades y retos. La inteligencia artificial está redefiniendo las dinámicas económicas a nivel global. En este panel, nuestros expertos discutirán cómo aprovechar su potencial y enfrentar sus desafíos. Demos la bienvenida a Pepe Mead, economista y exsecretario de Relaciones Exteriores de México. René Saúl, cofundador y CEO de Capital Bank. Matías Fernández, presidente de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios. Guiando esta conversación, tenemos a nuestro moderador, Julio Di Vela, cofundador de El Gran Bajío. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Bien, pues muy buenas tardes, muchas gracias. Me encanta volver a estar con ustedes. Hay más elenco, Hay más elenco, nada más que me hicieron favor de pedirme que moderara un panel que me da mucha ilusión y mucha emoción porque son grandes amigos y sobre todo porque tienen la visión precisa y oportuna del tema financiero, pero también del impacto de cómo está impactando las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y cómo se está transformando también el mundo. Entonces, vamos a platicar con Matías, con René y desde luego con Pepe Mead y vamos a hacer un panelito dinámico y se vale interactuar y platicar. Lo único que tenemos como consigna es no exceder el tiempo de 30 minutos que nos han regalado. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Pepe Mead, ¿quieres comenzar? Yo te preguntaría, primero que nada, el mundo se está transformando, la globalización nos alcanzó, lo que tú y yo de niños veíamos en televisión hoy es una realidad, aquello del dinero electrónico, otro tipo de monedas, criptomonedas, tecnologías que soñábamos impensables, y una serie de políticas públicas que parecieran en el mundo ir correteando los avances tecnológicos para poder adecuarlas a la sociedad. ¿Qué nos puedes decir un poquito al respecto? Primero Julio me dijo ya que lo primero que había que hacer era no estorbar y que esa era la premisa de cualquier discusión. Ayudar y no estorbar. Ayudar y no estorbar. Yo creo que la transformación de la inteligencia artificial va más allá pues, de casi cualquier cosa que hayamos visto. Es absolutamente transversal, profunda, pero implica, yo creo, así como grandes oportunidades, también grandes retos. Y probablemente el reto más importante para que México pueda estar incluido en ella y para que sus beneficios puedan derramarse de manera más extensa es el tema de la identidad. Yo que llevamos muchos años sin poder resolver el que tengamos una sola identidad basada en biométricos y la importancia hoy de tenerla en los albores de esta revolución pues es muy relevante. De por sí, la desventaja que tiene quien no tiene identidad, la desventaja que tiene quien no tiene acceso a estudios, pues era muy grande antes. El abismo que se va a generar para aquellos países que no logren construir una plataforma digital basada en identidad y para aquellos que no logren incursionar en los espacios educativos para entender esta nueva tecnología, va a ser cada vez más grande. Hasta hace poco, y con eso termino en aras del tiempo, la llave de entrada a la formalidad y a la globalidad era terminar la prepa. Y esa llave de entrada era relevante porque quien la terminaba le podía mandar una señal al mercado de que podía leer un manual y entenderlo. Y eso implicaba que el mercado estaba dispuesto a recibirlo porque podía trabajar con él y capacitarlo. Eso ya no va a ser suficiente hacia adelante. Y por lo tanto la exclusión de quienes no sepan cómo utilizar estas herramientas y la exclusión de los países que no puedan desplegarlas con profundidad por falta de este elemento fundamental que es la identidad puede ser enorme. Gracias, Pepe. René, tú en tu banco han sido sumamente disruptivos, innovadores, creativos y respetuosos e irreverentes, retando no solamente al consumidor, al usuario, sino a la tecnología. Platícame cómo poder dar continuidad a esta expresión que ha hecho Pepe al respecto. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Dicen que bendito entre las mujeres, así que
Me da mucho gusto estar aquí rodeado de puras mujeres. Gracias. Sí, mira, la verdad es que para nosotros el tema de AI y de inteligencia artificial es muy profundo. Yo creo que aplica en todos los sentidos de todo lo que hagamos. De verdad es que va para todo. En el término financiero y lo que aplica al banco, nosotros lo ocupamos para analizar a nuestros clientes. Y nosotros lo pudimos lograr gracias a la facturación electrónica en el sexenio de Pepe y del doctor Luis Videgaray, que fue cuando se lanzó la facturación electrónica. Logramos extraer todos estos datos para poder entender el comportamiento de lo que estaban haciendo nuestros clientes, ¿no? Y entonces juntábamos toda la data y poder predecir el comportamiento de nuestros clientes, ¿no? Eso es lo que nosotros aplicamos y es como nosotros disruptimos y fuimos galardonados a nivel mundial por una de las bancas más disruptivas del mundo, ¿no? Ese es en nuestro caso particular. Pero yo creo que para entrar en el tema de la inteligencia artificial, el propósito es uno, es simplificar las cosas. Y yo creo que aplica en todos los sentidos, en cualquier línea de trabajo. Van a encontrar resistencia en muchos lados, sí, pero la verdad es que no. El propósito es simplificar el día a día, el simplificar el trabajo, el simplificar la reportería de cualquier línea. Entonces yo creo que la debemos de abrazar, la debemos de entender y la debemos de estudiar y ver el alcance de la inteligencia artificial, porque viene justamente para eso. No es tampoco para que le tengan miedo y que va a sustituir los trabajos, sino también va a crear nuevos trabajos, ¿no? Tú piensas que dices, la inteligencia artificial o los robots van a sustituir el trabajo manual, sí, pero para que esos robots se puedan crear necesita un humano atrás poder programar este tipo de cosas que los van a poder hacer, ¿me explicó? Entonces no es sustituir, sino es también crear. Y es un alcance muy generalizado que debemos de entender todos y cómo funciona. Por eso es que debemos de abrazar siempre las nuevas tecnologías y no tenerle miedo ni tener resistencia. Y subirse al tren, porque yo siempre digo, una vez que el tren se va, se fue. Entonces, por eso siempre es entender las nuevas tecnologías, no tenerles miedo y adaptarlas a nuestras nuevas líneas de trabajo. Veo aquí que hay muchísimas mujeres emprendedoras. Me encantaría saber todo lo que están haciendo y que realmente aplican la inteligencia artificial para lo que hay. Voy a platicar algo rapidísimo. Hace una semana me fueron a ver dos chicas que estudian en la Anáhuac, por cierto, vi que está aquí de patrocinador. No, me sorprendió. Dos chicas de la Anáhuac me fueron a pedir su consejo y me estaban pitchando su idea, de que estaban programando, que iban a lanzar una plataforma para optimizar las finanzas, organizar las finanzas de las mujeres. Esa era su idea. Yo dije, a ver, platíquenme más, ¿no? Pues total, me enseñaron su plataforma rápido en términos generales y les dije, oye, ¿cómo programaron esto? ¿Quién fue su programador? No, lo hicimos nosotros, conectamos esto con ChatGPT y lo programamos nosotras. Me quedé así como de, wow. O sea, ya nuestras nuevas generaciones están ellas mismas programando con tecnologías de inteligencia artificial sus productos. O sea, adoptaron estas tecnologías para ellas crear su propia tecnología. O sea, integraron, y eso es lo que hace la inteligencia artificial, integrar las cosas. Entonces, sacaron provecho de algo para crear algo. Gracias, muchas gracias, René. Matías, platícame, tú estás muy cercano a una comunidad extensa de jóvenes, Sí. no solamente en México, sino en el mundo. ¿Cuál es la sensación que recoges, la experiencia que recoges a través de los países en los que has estado interactuando respecto a este tema de la evolución de la inteligencia artificial, pero vinculada desde luego al sector financiero? Perfecto. Lo importante aquí, bueno, primero quería retomar ahí unas palabras de René. Es verdad que el tren pasa, que a veces hay que subirse, y ahora el tren es bala, Sí. ¿no? Porque antes decía, bueno, estaba el ferrocarril, ¿no? Y capaz que uno podía corretearlo y alcanzarlo. Ahora si no te subís al tren, va rapidísimo, porque hemos visto que en los últimos 4 o 5 años han aparecido un sinfín de plataformas de inteligencia artificial al acceso de la gente, de la comunidad, ¿no? Entonces eso es muy importante. Hoy la ventaja, por ejemplo, en la red
de jóvenes que normalmente decimos que van entre los 20 y 45 años, ¿no? Que son los que tienen esa capacidad o que nacieron ya con tecnología o en la curva, ¿no? Especialmente si nos vamos a las generaciones de centennials, ¿no? que nacen con eso, las empresas ya las crean tecnológicas de una vez, ¿no? Hoy no piensan en decir, bueno, voy a adaptar o voy a realizar una transformación digital de la compañía, que no es como muchas veces se cree tener tu plataforma de e-commerce o tener tu página web o tener alguna app, ¿no? La transformación digital va mucho más profundo, ¿no? Y la inteligencia artificial, como decía Pepe recién, es algo que abarca transversalmente ya a todas las áreas. No es un área sola de tecnología, dedicada a la tecnología, sino que estamos diciendo que abarca todas las transversales de nuestras compañías y eso nos potencia mucho a la hora de realizar procesos, especialmente en la analítica predictiva y en análisis de datos. Pepe, estás viendo tú, desde tu posición como consejero global, no únicamente consejero en México, consejero global en un banco también muy importante, muy relevante, estás viendo una evolución digital, tecnológica, de conocimientos también de las personas. Pero de una manera personal, como padre de familia, tienes multigeneración en tu casa. O sea, tienes tus hijos que están siendo ya parte de esta nueva generación, de estas nuevas habilidades y de estos nuevos usos de la tecnología y de entender las finanzas de una manera distinta. Cómo conjugar esa parte, ponerla al servicio de la gente. Eres un hombre que ha diseñado infinidad de políticas públicas, 5 veces secretario de Estado. No recuerdo más que a uno que no voy a mencionar. Hace muchos años en México, Plutarco Elías Calles es el único que fue 5 veces secretario de Estado en México, y claro que hay un abismo de diferencia, lo aclaro y lo digo, pero 5 veces secretario de Estado, te ha tocado ver México Global, México en Secretaría de Desarrollo Social, México 2 veces en el campo de las finanzas y de la economía, la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Energía, que hoy por hoy es un gran tema, y finalmente siendo un representante de México en el mundo en relaciones exteriores. ¿Qué te deja eso? ¿Cómo entender ese mundo? ¿En dónde ves a México? ¿En dónde ves esas generaciones hoy? Pues mira, después de todo eso, yo no puedo hacer un Zoom si no me ayuda José Ángel, mi hijo, a conectarme. Y entonces eso pone de relieve pues, buena parte de ese abismo en conocimiento. Sí, aclaro, Plutarco Elías Calles hizo trampa porque él fue secretario 2 veces después de ser presidente. Entonces eso como quiera no cuenta. Pero regreso a pensar, todo lo que la inteligencia artificial va a cambiar, hay algunas cosas que no va a cambiar y que son importantes que preservemos a nivel macro y a nivel de gobierno y que son importantes que preservemos a nivel micro, a nivel de la gente y su preparación. A nivel macro, la inteligencia artificial es mucho más intensiva en energía que cualquier otra cosa que hayamos visto antes. México en general le exporta energía al mundo. Cuando México está exportando, el contenido energético de una exportación mexicana es mucho más que su contenido laboral. Entonces, eso quiere decir que el sector energético reviste, para poderse insertar de lleno en una economía que aproveche esa transformación, pues una importancia fundamental. Si no somos competitivos en energía, no nos vamos a poder meter a la transformación y a las oportunidades que implica la inteligencia artificial. 1. 2. La inteligencia artificial es artificial por alguna razón. O sea, es un procesamiento o una forma de procesamiento muy bruta y muy masiva de una cantidad importante de información. Es tan buena la inteligencia artificial como aquello de que lo alimentemos. Entonces, el conocimiento de dominio, el dominio del tema, sigue siendo bien importante. O sea, vamos a ver cómo cambia dramáticamente la forma de hacer medicina si alimentamos a la inteligencia artificial pues de buenos datos digitales para efectos de que sobre ellos pueda trabajar. Y aquí México tiene una oportunidad bien interesante. Pocos países del mundo tienen 70 millones de derechohabientes en un solo Instituto de Seguridad Social. Pero para aprovechar la inteligencia artificial en materia de salud en México, eso hay que digitalizar, hay que alimentarlo. Por eso lo que René dice en términos de la factura electrónica es tan importante. La factura electrónica como fuente de información para efectos de predecir lo que está pasando en la economía fue una revolución bien profunda. México vivía hasta hace 10 años en un mundo en donde el trabajo fiscal se hacía en papel,
y con 5 años de rezago. La factura permitió que se trabajara en digital y en tiempo real, pero nunca nos hubiéramos imaginado que la factura era no solamente un instrumento de fiscalización, sino fuente de información para sobre ella poder hacer cosas, que me regresa a la identidad. La identidad no solamente es un documento que me permite presentarme al mundo diciendo que soy yo, sino que es un instrumento al que le podemos ir colgando diferentes atributos. A la identidad digital le puedes colgar una cuenta de cheques, le puedes colgar, la puedes convertir en llave para hacer trámites frente al sector público. Y en la medida en que vayamos profundizando en la digitalización de la economía, pues vamos a encontrar en la inteligencia artificial cada vez más usos. La inteligencia artificial no va a sustituir el conocimiento del doctor, lo va a potenciar. No va a sustituir el conocimiento del financiero, pero va a permitir que se masifique y que se democratice. Lo que sí es cierto es que va a exigir para su aprovechamiento del desarrollo de nuevas habilidades. Y entonces la generación X y la Y, la Z, los centennials y los millennials van a tener que upscalearse o que desarrollar nuevas habilidades. Entonces vamos a ir pasando poco a poco de los modelos de educación tradicional a modelos de educación que sean cada vez más vigentes. Hace algunos años, cuando hablamos de educación, sentíamos que la frontera era la educación dual. Y entonces íbamos con la empresa y decíamos, vamos a trabajar juntos para que la educación que demos sea pertinente para el empleo que luego van a buscar. Y le dábamos crédito a los estudiantes cuando desarrollaban una habilidad práctica. Bueno, eso pues va a continuar porque mucho de lo que sabíamos hace algunos años se está volviendo obsoleto. Entonces, el reto desde el punto de vista de política pública, de cómo upscaleamos y reentrenamos a una fuerza laboral que no está empapada en esta tecnología, va a ser bien importante. Entonces, yo regreso, me emociona mucho el tamaño de la oportunidad, pero me da también la impresión de que todo lo que tenemos que hacer para poderlo aprovechar como país, de todo lo que tenemos que hacer para sacarle provecho desde lo empresarial y de todo lo que tenemos que hacer para asegurarnos que la gente no se quede atrás, es bien importante. Y en México tendemos a dejar atrás a las mujeres. Cuando revisamos un poco las brechas que tenemos, la tenemos en el norte-sur, el que tiene educación respecto al que no la tiene, y seguimos teniendo una brecha muy importante entre hombre y mujer. Entonces, el tema de entender la capacidad transformadora, pero también de dotar al país y a la gente de aprovecharla, pues es un reto para que no hagamos más profundas las brechas de exclusión que de por sí ya tenemos y que son bien importantes. Gracias, doctor. René, ahí, menudo reto, ser disruptivo pero ser cuidadoso. Sí, a ver, coincido totalmente con lo que dices, el alcance es enorme. Y yo creo que México es un país muy creativo. Y eso no, lo tenemos todos como mexicanos y cada vez que salgo fuera del país y estamos hablando en público te das cuenta que el mexicano es muy creativo. Les voy a hacer una pregunta en público. ¿Quién de aquí conoce alguien que durante la pandemia haya vendido tapabocas? Por favor, levante la mano. Sí, ok. Bueno, esa pregunta la he hecho en Suecia, la he hecho en Estados Unidos, la he hecho en Suiza. Nadie levanta la mano. Es real. ¿Pero la hacías en español o la hacías en...? No, ni... La hacía en Y inglés. aún más, con tapabocas o sin Y tapabocas. con tapabocas. No, quiero que vean el potencial de lo que es México. México es creativo. Entonces creo que también México tiene que trabajar, tenemos que ser creativos. Eso no nos hace falta a nosotros. Lo tenemos en la sangre. Check. El gobierno nos tiene que ayudar también y nos tiene que dar los incentivos y tenemos que adoptar muchas cosas. Pepe hablaba de algo importantísimo que no me había dado ahorita cuenta, la energía. El consumo de energía de la inteligencia artificial es abismal. Entonces, necesitas invertir en plantas para procesar los chips. Estados Unidos ahorita está en una guerra con China. ¿Para qué? Para empezar a crear estos chips que puedan producir este tipo de inteligencia artificial y poderla procesar. ¿Y qué tienen que procesar esta data? Para que se den una idea, ustedes, el modelo de ChatGPT 4.0 es el tamaño del cerebro de una abeja. Eso es real. O sea, para que sepan hoy en dónde está la inteligencia artificial. Es el tamaño de una abeja. Entonces,
Imagínense lo que está haciendo ChatGPT con el tamaño de una abeja, del cerebro de una abeja. Entonces, ¿qué nos falta? Y nosotros, al usarla, estamos alimentando ese cerebro. Entonces, cada vez se va haciendo más grande. Y nosotros estamos alimentándola. Entonces, cada vez que usemos más, y es un deep search, ¿qué es eso? Que ellos están tratando de entender con lo que nosotros les estamos diciendo. Están aprendiendo de nosotros. Eso es la inteligencia artificial y eso es lo que está diciendo Pepe. Entonces el alcance es enorme, la creatividad es enorme y tenemos que encontrar la manera de encontrar las dos cosas para unirlas. Ese es el reto. Ese es el reto que yo veo para que México, que fue la pregunta que creo que estás concretando, que México pueda ponerse al nivel de los demás países, porque México es un país enorme. Nosotros que también tenemos operaciones en Colombia y en otros países, yo me impresiono de lo grande y de lo que es México. No me lo creo. Y no lo ves hasta que sales. Y el potencial que tenemos, por eso les hice esa pregunta, para que vean realmente en dónde estamos y que nunca dejen de ser creativos y de que pongan siempre, sigan emprendiendo, adopten nuevas tecnologías, no le tengan miedo a este tipo de cosas y las abracen y las adopten en el día a día porque les van a facilitar las cosas. Esa es mi posición respecto a eso. Matías, en tu visión global, y vuelvo a lo mismo, transitando estos países, estando en contacto directo con una generación distinta, al menos a la del doctor y mía, somos del mismo año, él es más grande que yo por 9 meses, pero uno se ve más vapuleado. Pero, a ver… Es lo que te hace una campaña, ¿eh? Sí sabe poner Zoom él solo, no es exagerado. Sí, lo sabes. La verdad es que en esta visión global, ese pulso, México, ¿dónde lo ubicas? Pero además, enfoquémonos a nuestra audiencia. Y a eso en la siguiente ronda, que va a ser la final, a eso voy. Herramientas, soluciones, ideas, propuestas para que las mujeres empresarias, emprendedoras, innovadoras, hagan cada vez mayor uso de estas tecnologías. Brinden sus conocimientos a este gran cerebro que es la inteligencia artificial para enriquecerla de contenido cada vez más positivo, más veraz y más oportuno. Bien, México es uno de los países que está avanzando fuerte en Latinoamérica en el camino de la adopción de la inteligencia artificial, aunque hay industrias que todavía están bastante rezagadas. Por ejemplo, la industria de agrotech o de biotech todavía le falta un impulso que en otros países, por ejemplo en Argentina, están dando mucho impulso, ¿no? Después podemos ver que las mujeres se han interesado y están avanzando muy rápido en la adopción de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ellas tienen una capacidad que nosotros no tenemos y es mucho más analítica, ¿no? Su forma de pensar, de razonar, es mucho más analítica. Y hoy decía René y también decía Pepe que es importante alimentar a esa inteligencia artificial para que su cerebro crezca, para que avance, para que sea cada vez más interesante, pero hay una realidad en tecnología. Y esa realidad que los desarrolladores de software, si aquí hay algunas o algunos, lo van a poder saber, es garbage in, garbage out, ¿no? Entonces es muy importante que si nosotros alimentamos con basura a la inteligencia artificial, nos va a devolver basura. Si nosotros le preguntamos incorrectamente, si nosotros le damos una instrucción incorrecta, nos va a devolver información incorrecta. Por eso no hay que tenerle miedo en la adopción y que la especialización de cada uno de ustedes va a ser súper importante para ese crecimiento y ese desarrollo de la inteligencia, ¿no? Venimos en un momento bisagra, ¿no? entre la adopción de tecnología, en la 4, ya dicen 4.5, revolución industrial, ¿no? Estamos muy avanzados, pero es la era del talento, ¿no? Y es donde los valores de los conocimientos, de las habilidades blandas, de la lógica y de la analítica que nosotros tenemos, es clave para avanzar en el desarrollo de los nuevos emprendimientos y de las empresas. Acabas de decir algo clave, todo está en cómo le preguntes. Y voy a contar una historia particular. A mí me encanta el golf. Y estaba teniendo problemas con mi swing. Me metí a Grok, es el comparativo de ChatGPT, pero de Twitter. Bueno, de X, ¿no? Estaba muy frustrado con mi swing. Le detallé exactamente el problema que tenía.
Y entre más detalle le di a mi problema, más detallada la respuesta fue y me ayudó a llegar más a mi problema. Y pude detectar en dónde estaba mi solución y qué hacer. Inclusive me armó mi comparativo. Entonces, no es real. Y me podía echar horas, les podía enseñar todo lo que estuve haciendo. Me eché como 1 hora platicando con Grok. Parecía que estaba hablando con un amigo y yo platicando con Grok. O sea, hasta le platiqué a mi esposa y le decía, güera, no vas a creer lo que acabo de hacer. Estuve platicando con mi celular y me decía, ¿cómo? Le digo, te lo juro, ve esto, por favor, y no te vayas a burlar. Y sí, me leyó toda la conversación y me dijo, tú sí estás loco, pero pues es real. Llegué a la conclusión y me ayudó a llegar a una conclusión que yo necesitaba saber. Entonces, entre más detallados sean con lo que pregunten y le den ese tipo de detalles que ustedes necesiten para aplicar en su día a día, la inteligencia artificial los puede llevar a encontrar la solución de sus problemas en sus negocios, porque creo que en este foro que estamos es justamente de emprendimiento. Entonces, detállenle lo más que puedan, sean lo más específico, porque si ustedes hacen una pregunta incorrecta, todavía hoy yo creo que la inteligencia artificial no está adaptada para entender la pregunta si está bien o mal. Entonces, lo que acabas de decir es clave en el mundo de la inteligencia artificial. Nos quedan 4 minutos que tengo que repartir entre 3 grandes amigos con un super tema. Yo lo que les diría, mensaje e idea concreta para esta audiencia emprendedora, mujeres exitosas que tienen que tomar solución en cuanto a la aplicación de la tecnología, pero también al buen uso y manejo de las finanzas, querido Pepe. Yo creo que la oportunidad es enorme, los retos también, los cuidados también. Yo creo que hacemos bien en enfatizar lo mucho que se va a transformar el mundo con el uso de la información, pero también nos obliga a repensar la información que estamos utilizando y de la que se dispone en el mundo ya respecto de nuestra propia persona. Nosotros tuvimos un encuentro muy interesante en el board, en donde el director de una gran empresa de tecnología le planteó el reto a sus tecnólogos de cuánto tiempo pensaban que les tomaría suplantar su identidad para pedirle al director de finanzas que tomara una decisión en contravención de reglas. Le pidieron un tiempo para hacer el planteamiento y regresaron a las 2 horas para decir que ya el director de finanzas había hecho ese movimiento. 2 horas les tomó suplantar su identidad. Entonces, yo creo que de nuevo las oportunidades son grandes, pero el repensarnos en ese mundo y también implica pues, el que modifiquemos pues, algunos elementos de nuestro actuar, dándonos cuenta pues, de que la información vale, de que la información se puede aprovechar para hacer muchas cosas interesantes, pero que la cantidad de información que estamos nosotros comunicando pues también va a ser utilizada para bien en términos de hacernos ofertas y planteamientos más pertinentes, pero también pues, con los riesgos que eso implica en términos de ciberseguridad, en términos de identidad, de suplantación y demás. Entonces yo creo que la reflexión y el mundo que tenemos por delante, sin duda interesante, sin duda retante y sin duda, por lo tanto, pues, obligado el repensarlo y el repensarnos. Abuso por la confianza que te tengo en un tema inmediato y de rebote de primera idea. Tienes una hija extraordinaria, triunfando en edad profesional alta. ¿Qué mensaje le darías a tu hija ante un mundo global? Si tú le tuvieras que dar a Magdalena un solo consejo respecto al mundo que va a enfrentar, ¿qué le dirías? Que va a ser muy diferente que el mundo que vivió y que respecto de él tiene que prepararse para aprovecharlo y para ser prudente. Gracias, Pepe. Muy bien. Vamos, René. ¿Qué les dirías? ¿Cómo potenciar esta información que se tiene a la mano, estas herramientas? ¿Cómo crecer, desarrollarse? Que ellas cada día más se hagan más amigas de la tecnología, pero ¿de qué manera? Y de las áreas financieras. A los bancos los vemos lejísimos. Nos caen muy bien a ratos, pero luego, ¿cómo nos hacemos más amigos? Somos un banco amigo. No, miren, de mi lado yo voy a dar 2 tipos de mensajes. Uno, ya vieron lo que acaba de pasar con ChatGPT y DeepSeek. DeepSeek es la plataforma china que con $7 millones logró crear el modelo de negocio que le costó, no sé, creo que $50 billones a ChatGPT. Entonces, es David contra Goliath. Lo mismo lo veo yo con los bancos, lo mismo lo veo yo con todas las áreas de negocio. Hoy eso es la tecnología.
Y eso es lo que creo que hoy se puede lograr con la inteligencia artificial. Les puede facilitar muchísimas cosas y eso no lo teníamos antes. Y eso es hoy lo que está al alcance en el emprendimiento. Con el ejemplo que les di de las 2 chicas que me fueron a ver, les puede facilitar muchísimas cosas que están a su alcance a un bajo costo. Y eso creo que también les puede abrir muchísimas puertas. ¿Qué mensaje les quiero dar a título personal? Solo una palabra: sean resilientes. Y eso lo tienen las mujeres. Sean resilientes a todo lo que dan. Yo nunca me imaginé estar donde estoy. Hoy soy el director y fundador de un banco. Hace unos años no lo era, pero nunca me doblé, nunca me vencí, nunca me di por vencido. Y hoy tengo un equipo maravilloso a mi lado, que realmente las primeras 3 personas que empezaron conmigo fueron 3 mujeres. Hoy siguen conmigo. Y me encanta, hoy no está conmigo la mamá de los pollitos, le decimos en la oficina, pero he sido muy afortunado de estar con ellas y la resiliencia es lo que siempre creo que se tienen que quedar, chicas. Y cuando vean que tienen todo en su contra, nunca se den por vencidas y acuérdense de la creatividad que tiene el mexicano, como todos esos que vendían tapabocas, que realmente tenemos ese don y lo tenemos en la sangre todos los mexicanas y mexicanos. Ese es el mensaje que yo les quiero dar. Muchas gracias. Matías, tu mensaje, por favor, e idea también. No, el mío es muy ágil. La idea es adopten la inteligencia artificial, ¿no? Hay que adoptarla, hay que sentirla de uno, no hay que tenerle miedo. Como decía René, se van a perder, sí, 1.700.000 puestos de trabajo de acuerdo a los datos, pero se van a crear 3 millones más, ¿no? Lo mismo pasó en la primera revolución industrial, donde había mucho miedo de que las personas iban a quedar desamparadas, sin empleo, porque venían las máquinas, pero no, son facilitadores. La tecnología es un facilitador, nos ayuda a hacer lo que nosotros sabemos sin la talacha, ¿no? Entonces eso es súper importante, no le tengan miedo. No hay una sola IA, no existe solo ChatGPT o no existe solo Grok, o hay un montón de IAs por cada industria, para los fotógrafos, para el retail, para el banco, para todo. Hay específicas, entonces adóptenlas, investiguen, pregúntenle a ChatGPT cuáles son las IA para mi industria y ayúdense a que sea un compañero de vida. Y el otro, muy rapidito ya para cerrar este lado, a la educación y al gobierno, ¿no? La educación que es en los últimos 100 años la que menos ha cambiado su forma de enseñar, a veces tienen un poco de miedo que si no pueden hacer la tarea en ChatGPT, que si no pueden incorporar esto. No, al contrario, incorporen, aprendan a generar una nueva forma de enseñanza, que hoy está funcionando muy bien la IA para la educación. No sustituye, por supuesto, al docente, pero hoy necesitamos otras dinámicas de enseñanza y de incorporación desde el ciclo básico y, por supuesto, en todas las carreras universitarias. Pues muchas gracias. Pues esas son las ideas que nos han obsequiado cada uno de los participantes. Les agradecemos mucho su presencia a cada uno de ellos y vamos a dar continuidad al foro que sigue. Gracias. Buenas tardes. Gracias a nuestros panelistas por esta valiosa conversación. Los invitamos a la toma de fotografía oficial y para recibir un obsequio de parte de nuestro patrocinador Johnny Walker.